Entonces con unas definiciones, ¿ok? Definiciones. ¿Qué cosa es el comunismo? El comunismo. Bueno, dicen ser un sistema, ¿ok? Es un estado sin clases, donde la repartición de los panes favorece a un grupo de élite, que es el que domina completamente a la nación, al país. ¿Qué cosa es el puritanismo? El puritanismo, por supuesto, deviene del origen del protestantismo, ¿ok? Lutero, siglo XVI, y se opone fundacionalmente a la derivación de las indulgencias católicas, ¿ok? El puritanismo lo que busca es tener una vida santa, apostar por las bendiciones de Dios a partir de cumplir la palabra, ¿ok? Se origina en el siglo XVI, XVII, XVIII. El puritanismo siempre busca finalmente la prosperidad como una manera de compensación del Creador, ¿ok? De Dios. ¿Qué cosa es el fascismo? El fascismo siempre va a ser una exacerbación del nacionalismo, ¿ok? Del nacionalismo. Hay una apuesta por los valores, la cultura. La cultura arrastra el lenguaje, la historia, las guerras de esa respectiva nación, ¿ok? Modelos. Tienen ustedes a Hitler, Mussolini. Hay varios por ahí, fascistas, ¿ok? ¿Qué cosa es la democracia? La democracia es el mejor de los sistemas, pero no es el pináculo, ¿ok? La democracia te permite, es el sistema político que te permite elegir a tu líder a partir de la votación, ¿ok? De la votación, del voto. ¿Qué cosa es el catolicismo? El catolicismo no es otra cosa, por favor, no redunden más. El catolicismo no es otra cosa que la adoración a la Virgen María. Lo voy a volver a repetir para que quede claro, ¿ok? El catolicismo no es otra cosa que la adoración a la Virgen María. Olvídense de los sacramentos, olvídense de la Eucaristía. Yo soy católico apostólico romano, ¿ok? Nada de eso es el catolicismo. El catolicismo no es otra cosa que la adoración a la Virgen María, el mejunje de los santos y de las procesiones, ¿ok? Eso es el catolicismo, la adoración a la Virgen María. ¿Qué cosa es el protestantismo? Que deriven los evangélicos, ¿ok? El protestantismo no es otra cosa que la apuesta a la retribución y la compensación de la salvación a partir de la gracia de Dios, ¿ok? Nace en contraposición al catolicismo, siglo XVI, Martín Lutero, ¿ok? Y su diatriba en la catedral de Gutenberg, ¿ok? Ese es el protestantismo, ¿ok? Ahora bien, la siguiente, miren qué bonito todo esto acá, qué bonito todo esto. No sé si ir a la playa, ¿no? Vamos a darnos una vueltita. Del protestantismo derivan las iglesias evangélicas y las sectas religiosas, ¿ok? Me voy a explayar un poquito más en este tópico porque
es relevante. Del protestantismo primero van a aparecer las primeras iglesias tradicionales protestantes evangélicas, llámese los luteranos, los presbiterianos, los episcopales, ¿okay? Estos van a ser los primeros en aparecer. Cuando llega el protestantismo a Estados Unidos, van a aparecer los bautistas, van a aparecer todos estos, los pentecostales, ¿okay? Que son grosos en Estados Unidos y que se van a encargar de exportar los criterios evangélicos protestantes alrededor de todo el mundo, más o menos desde mediados del siglo XIX, ¿ok? Ahora bien, hay tantas cosas que hacer y que decir. Pero antes quería decirles, yo les hablé del comunismo. El comunismo, cosa curiosa, vamos a andar. El comunismo, cosa curiosa, no aparece ni en la Unión Soviética, ni en Alemania, ni con Hegel, ni con Engels, ni con Carlitos Marx. No aparece ahí, ¿ok? El comunismo aparece en realidad, ¿ok? En Francia, no sé, se habían liberado las Américas. Bueno, Cuba todavía no, Cuba se liberaría en 1898, 99, 1900, 1901. Más o menos en Francia había recuperado la monarquía. 1830, hay una revolución en 1847, pero un tal Víctor de Jupay, a finales del siglo XVIII, elabora el concepto del comunismo, que tiene que ver con la repartición de los panes y la eliminación de las clases sociales, ¿ok? Todo esto, cuando se había dado la Revolución Francesa, ¿ok? Luego vendrían toda la época napoleónica, su derrota en Waterloo, las emancipaciones de Sudamérica, que nos interesa a nosotros, pero luego Francia restituiría su monarquía, ¿ok? Del 1830 a 1847. Ahí nace el concepto del comunismo, ¿ok? Cuando ustedes hablan de comunismo, tienen que regresar a Francia, perentoriamente tienen que regresar a Francia, ¿ok? Es un concepto francés, es un concepto complicado, como todos los historiadores, Foucault, psicoanalistas, Lacan, franceses, que son una tira de petardos, difíciles de leer, difíciles de interpretar. Yo los conozco porque los he estudiado a pie juntillas, ¿ok? No me quedó otra. Y los sigo, sí, los leo. De vez en cuando leo un poquito. De ahí nace el comunismo, ¿ok? Después es integrado por Carlitos Marx, por Engels y por toda esta manga de atorrantes que no pensaron qué cosa era lo que iba a suceder después, ¿ok? El totalitarismo. ¿Qué cosa es el totalitarismo? El totalitarismo no solamente es el ejercicio del control único desde una cúpula sobre una sociedad, ¿ok? Sino que el totalitarismo implica la restricción de la libertad, ¿ok? La restricción de la libertad del ser humano, ¿ok? El totalitarismo se puede dar de diversas formas. Puede ser un gobierno autoritario militar, puede ser un gobierno autoritario teócrata, puede ser incluso una monarquía totalitaria. Hay muchos bemoles, muchos vericuetos, ¿ok? Ahora bien, vamos a definir algunos países
¿Qué cosa es Estados Unidos de Norteamérica? Libertad. No redunden más, libertad. Cuando tú hablas de Estados Unidos, tú estás hablando de libertad, ¿ok? No es otra cosa que libertad. Ahora bien, ¿qué cosa es el Reino Unido, Inglaterra, en este caso? Es Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, ¿ok? ¿Qué cosa es el Reino Unido? Vamos a hablar de Inglaterra. Estamos hablando de los mares, los mares, los mares. Cuando tú hablas de Inglaterra, estás hablando de los mares, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con Inglaterra tiene que ver con los mares. Si tú quieres definir a Inglaterra, tienes que ceñirte a los mares. ¿Qué cosa es Inglaterra? Los mares. No son los Beatles, no son los Rolling Stones, no. Son los mares, los mares. Cada vez que tú escuches Inglaterra, se trata de los mares, del mar, ¿ok? Del mar. Eso es Inglaterra. Para que tú entiendas lo que significa Inglaterra, tienes que ceñirte al concepto de los mares, el agua, ¿ok? Eso es Inglaterra. ¿Qué cosa es Francia? Ay, Dios mío, ¿para qué me metí en ese tema? Francia... Ay, Dios mío. Francia es una cultura muerta. Es un idioma, es una lengua muerta, ¿okay? Que está tratando de ser resucitada por Emmanuel Macron, quizás el mejor presidente de los últimos 50 años de Francia, ¿okay? Mitterrand, Sarkozy, todos estos es una manga de zapatos, ¿ok? Macron, gran presidente francés. Cortito, chiquito, chaparrito, peloncito. Macron, alfombrita Macron, gran presidente francés, ¿ok? El francés es un idioma venido a menos, ¿ok? Que no tiene mucha resonancia. La cultura francesa es difícil. El francés es por naturaleza discriminador, ¿ok? Vean ustedes, Francia es uno de los casos. Francia es uno de los casos más conspicuos de lo que vendría a ser una cultura fascista, ¿ok? Sin embargo, no lo dejan entrever. Es así que se los han comido los musulmanes, ¿ok? Hoy por hoy Francia es casi un país musulmán, para que vean ustedes, ¿ok? Entonces, hay otros conceptos, vamos a ir acercándonos un poquito más. ¿Qué significa la China? ¿Qué significa la China? La China significa comercialización. 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 ¿Cuál es el significado de la China? Comercialización. Cuando ustedes escuchen el concepto de China, ustedes inmediatamente se tiran para la comercialización. Todo este criterio de Belt and Road, Silk Road, que expone la China a nivel mundial, da cuenta de su entendimiento de la vida, de su cultura. La China no busca una expansión militar. Tienen un gran ejército como medida preventiva. Los chinos han tenido muchos problemas con el mismo Japón, con la misma Mongolia, con la misma ex Unión Soviética. Tuvieron unas escaramuzas muy duras que se terminaron por definir, ¿ok? Los chinos todo lo que buscan es comercializar sus productos. Siempre quieren poner la mano sobre la mesa primero, ¿ok? Al chino le gusta ganar en términos de negocios. Es por eso que siempre va a facilitar sus transacciones comerciales en aras de comerse a la gente con la que negocia. Así que China no es tecnología, ¿ok?
China no es ejército, China es comercialización. Comercialización. ¿Qué cosa es la Unión Soviética? La Unión Soviética fue el mayor ejercicio de lo que vendría a ser un imperio comunista. ¿Ok? Un imperio comunista. ¿Qué cosa es la Federación Rusa? La Federación Rusa lamentablemente se reduce y se ciñe a Putin. No es el ejército ruso, no es la exploración aeroespacial rusa, no es la población rusa. Rusia, en este momento, no es otra cosa que Putin, Vladimir Putin. Vladimir Putin se ha devorado a la Federación Rusa. Los rusos no quieren ir a la guerra, los rusos no quieren tomar Ucrania. Han sido obligados, forzados a intentar, porque no lo han logrado, tomar Ucrania. ¿Ok? ¿Qué cosa es Ucrania? Dignidad. Dignidad. Eso es Ucrania. Dignidad. Dignidad. ¿Qué cosa es el Islam? Venganza. 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 Los musulmanes no le perdonan a Abraham, Isaac y Jacob, el padre de la cultura judeo-cristiana y de los musulmanes, el haber abandonado a Agar con su hijo Ismael. No se lo perdonan, nunca se lo van a perdonar. Siempre van a tener este odio que prodigaba Agar hacia Sara, ¿ok? Por la pugna entre sus hijos Ismael e Isaac, ¿ok? Los musulmanes no son otra cosa que venganza. ¿Sobre quiénes? Sobre todo, sobre los judíos. ¿Y quiénes vienen después? Los cristianos. ¿Ok? Ahora bien, hay otros conceptos que quisiera definirles. ¿Qué es el...? Este está bueno, este está muy bueno. ¿Qué cosa es el concepto libertario? ¿Qué es el concepto libertario? Reducción del Estado. Reducción del Estado. Reducción del Estado. O eliminación de plano del Estado. No existiría un Estado rector política y económicamente. ¿Okay? Cuando tú hablas de los libertarios, estás hablando de un solo tópico. No de la libertad del LGBT community, del aborto. Todas esas cosas son naderías, poquedades, banalidades. Para referirte a un libertario, te vas a referir a un solo tópico. Uno solo, escúchame bien, uno solo. Reducción o eliminación del Estado rector. ¿Ok? No te prodigues buscando otro tipo de definición. Es una sola definición. Es la reducción o eliminación del Estado. Eso no caminaría en Estados Unidos, ¿ok? Es bien difícil, es bien difícil. Milton Friedman fue un gran economista, un gran catedrático, un gran escritor, pero él sabía que sus conceptos no tenían viabilidad, ¿ok? En los Estados Unidos de Norteamérica.
de ninguna manera. Un país que ha defendido Pearl Harbor, que ha ido a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, Desert Storm y todo lo que estamos viviendo ahora, no puede aceptar ese tipo de gobiernos, ¿ok? Estados Unidos busca la libertad, pero nunca, nunca, nunca la eliminación ni la reducción de una manera tan violenta del Estado como si lo busca el concepto libertario. Te digo concepto porque tú tienes que adoptar esa doctrina para llamarte y consignarte y homologarte como libertario. ¿Okay? Son conceptos que ustedes tienen que dominar cuando estás en una charla de sobremesa, que es lo más amical que puede haber. Tú tienes que saber cuáles son los conceptos que estás manejando. Cuando yo les dije, tú tienes que saber lo que es un católico. Católico es adoración a la Virgen María. Adoración a la Virgen María. No le puedes dar muchas vueltas. Si tú no entiendes esto, no vas a entender lo que es el catolicismo. Si tú no entiendes que la salvación es por gracia, no vas a entender lo que es un protestante, lo que es un evangélico. ¿Ok? Son cosas que tú tienes que entender. Tienes que entender. Si no entiendes estas cosas, te vas a perder y te van a comer. La gente es muy mala. Muy mala. Rápidamente se dan cuenta que tú no entiendes de estas cosas. Rápidamente. Vamos con otro concepto por ahí que se... Otro concepto que tenga... ¿Qué cosa es un imperio? Ajá. Picarón. Qué rico gordo, ¿no? Ajá. Un imperio... Escuchen lo que voy a decir. El imperio consiste en la atribución del rey o la reina de dominar el territorio, poseerlo y someter a sus súbditos. Escuchen lo que voy a decir porque esto es muy importante, esto es trascendental, ¿ok? Y someter a sus súbditos de acuerdo a su cultura. El rey impone su cultura. Escuchen lo que les estoy diciendo, esto es importante que ustedes lo entiendan. En el imperio, no solamente el rey lo posee todo o la reina, el rey te impone una cultura. El rey te impone una cultura, una cultura. Ay, Dios mío. No le den más vueltas al asunto. El imperio, por naturaleza, tiene una propensión, una actitud desde sus inicios, y es una actitud hacendosa de conquistar, de trascender, ¿qué cosa? El territorio. ¿De quién? Del rey o de la reina. Si no entiendes esto, estás perdido o estás perdido. Tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. La asignación del rey o de la reina es divina. Es divina. Es divina. Una sola vez en la historia de la Biblia se dio que el rey fuera elegido por el pueblo, Saúl. A David lo eligió Adonai, Dios, Yahvé, Elohim, Emanuel. ¿Ok? Estas son cosas que ustedes tienen que entender. Y entenderlo desde la raíz. Vamos a rematar el videíto. ¿Qué cosa es el capitalismo? El capitalismo
no es el acceso al libre mercado. Eso no es el capitalismo. El capitalismo es el acceso a la propiedad privada. Privada. Agárrense de las manos. Vamos, todos juntos, todos juntitos. Miren qué linda que está acá. Está bonita, carajo. Ese es el capitalismo, loco. El acceso a la propiedad privada. 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 Y vamos a arrebatar con otro concepto que se me estaba escapando. ¿Qué cosa es el socialismo? El socialismo, lamentablemente, también es un concepto francés. Lamentablemente, todo lo que venga de Francia, bro, te lo regalo, men. Lamentablemente también es un concepto francés. El socialismo consiste en la administración de los recursos del Estado para beneficio de su población. ¿Ok? No lo voy a volver a repetir. ¿Cuáles son los ejemplos? Canadá, España, una fracción del Reino Unido, siendo un imperio, siendo un reino. La misma Argentina, sobre todo cuando gobierna el partido peronista. Eso es el socialismo. Francia, eso es el socialismo. El socialismo. ¿Cuál es el caso que a mí más me llama la atención? Porque soy muy observador. Ustedes saben, yo soy psicólogo de formación. Soy especializado en dirección de empresas. Ex profesor universitario. Vendedor. Lo mío es el piso, la calle. Ese es mi oficio. La calle, el piso, tocar puertas, ofrecer mi producto o mi servicio. Ese soy yo. Ese yo te dice cuál es el sistema que más me llama la atención, la China. ¿Cómo han podido recoger lo mejor de Jimmy Carter, el capitalismo, y lo mejor de la ex Unión Soviética, el Kremlin, los soviets, para administrar 1.4 billones de habitantes? ¿Qué les pareció? Yo soy Miguel, South Victoria. Dios les bendiga.